genéticas. ¿Cuál? ¿Cuál puede desarrollar malformaciones? Por eso a la gestante se le vacuna. Rubiola. Rubiola, una de las principales típicas que nos va a desarrollar malformaciones congénitas. También toxoplasmosis, otro tipo de infección asociados a malformaciones. Intoxicaciones principalmente asociados al alcohol, el síndrome alcohólico fetal con respecto a lo que son los recién nacidos. Nutricionales no son muy frecuentes, tendría que ser asociados a consumos, por ejemplo, de alimentos contaminados con plomo o algún otro mineral. Genéticas, según el tipo de la célula, pueden ser germinales o pueden ser somáticas, alteración también génicas con mutaciones puntuales, otro, inserciones y deleciones que vamos a ver dentro de lo que es el cromosoma, puede cambiarse, por ejemplo, del cromosoma 20 al cromosoma 4, tanto el brazo largo como el brazo corto. Cromosómicas numéricas y estructurales. En las cromosómicas no se olviden de las monosomías y las trisomías, que son las más conocidas que vamos a ver también en los ejemplos. Según el genoma y cromosoma, también pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y las recesivas ligadas al sexo. Esto también lo vamos a ver. También alteraciones de tipo mitocondrial que también generan ese tipo de proyección hacia la descendencia casi en un 100%, otras que son multifactoriales, más asociados a lo que es a predisposiciones genéticas. Entonces se estima que hay una frecuencia entre 670 a 100 trastornos genéticos, pero eso no quiere decir que todos acá seamos mutantes, sino que tenemos polimorfismos. Hay más de 11 millones de polimorfismos asociados. Es decir, de acá probablemente todos tengamos por ahí un polimorfismo. Otra cosa es que no se exprese de la manera tal que nos puede desarrollar efectos malformativos. Un 1% aproximadamente de todos los recién nacidos tiene alteraciones cromosómicas evidentes. 5 de los individuos menores de 25 años desarrollan enfermedades graves con componentes genéticos importantes. Entonces, ¿qué se puede relacionar? A 3 efectos, tanto a mutaciones de genes únicos, a trastornos cromosómicos y multigénicos complejos, como por ejemplo el mitocondrial, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, dentro de las definiciones que vamos a tener de los trastornos genéticos, tenemos quiénes lo van a estudiar. Por ejemplo, lo que es la genómica, estudio de todo lo que es el genoma con parte de la interacción, toda la decodificación del mismo. Luego hablamos de lo que es la genética, que solamente es a nivel de los efectos fenotípicos. Proteómica, a nivel de lo que son las proteínas que se van a expresar en una célula o tejido. ¿Y a quién me va a unir la genómica, la genética, la proteómica? La bioinformática. Une todos los patrones que se van a desarrollar y obviamente esta bioinformática desde biólogos, científicos, físicos y matemáticos. Por eso ya hay nuevas especialidades de lo que es medicina asociados a lo que es bioinformática, generación de prótesis, etc. Entonces vamos a definir lo que es mutación, es un cambio permanente del ADN. Es decir, si tú tienes una mutación genética, no es que puedas modificar, ya es permanente. Modificación del genoma con pérdida o ganancia de los cromosomas desde las monosomías a las trisomías. ¿Qué trisomías conocen? Síndrome de Down, otro. Síndrome de Edwards, síndrome de Bardet, que son los más conocidos. Luego tenemos un grafiquito. Y las monosomías, una monosomía conocida. ¿Tiene? Luego hablamos mutaciones de un cromosoma como reordenamiento del material genético y luego las mutaciones submicroscópicas ya con lesiones que les mencionaba asociados a efectos en los nucleótidos. Cambios o pérdidas entre lo que son las secuencias de adenina, guanina, tiamina y citosina. Entonces, las enfermedades genéticas son todas aquellas desviaciones del estado de salud, pueden tener mayor o menor afectación, junto con las anomalías en la constitución genética. Dismorfología,
alteración o desarrollo físico anormal, clasificación de defectos congénitos a nivel corporal, desde cráneo facial, extremidades y corazón. Por ejemplo, un defecto congénito en la extremidad, ¿cuál sería? Por ejemplo, la dislocación congénita de cadera, que es uno de los frecuentes que ustedes van a encontrar en la parte pediátrica. En el corazón, ¿qué defectos congénitos? Tienes varios. CIA, CIB, ¿qué más? Persistencia del ducto arterioso y ya los más severos, como tetralogías de Fallot o transposición de grandes vasos. Entonces, malformación congénita, defectos intrínsecos con anormalidades a nivel estructural, afectando un órgano o varios órganos. Congénito hace referencia a lo que es un defecto al momento de nacimiento, pueden ser mayor o menor. Por ejemplo, nosotros tenemos grados de malformaciones genéticas, al igual que tienes un síndrome de Down, tienen leves, moderados y severos. Malformaciones múltiples, 3 o más, síndromes malformativos, como hemos mencionado, síndrome de Down o los síndromes alcohólicos fetales. Entonces, el más conocido, síndrome de Down, por la trisonomía 21. Entonces, ¿qué es lo característico en un paciente con síndrome de Down? Retraso mental, retraso del crecimiento, pero eso tú lo vas a ver de forma progresiva. ¿Cuál es la característica física que tú vas a decir? Esto es síndrome de Down. Primero, ¿cuál? Cuello corto, esta hiperlaxitud, también hendidura palpebral, estas extremidades cortas, este paladar que parece una alteración de como si fuese un paladar hendido, un paladar en forma circular, implantación baja de lo que son las orejas, narices pequeñas, puentes deprimidos, entre lo que son los más llamativos, macroglosia, que también nos va a ser una característica llamativa en tu paciente junto con el estrés. Entonces tú vas a ver tu paciente, primero ves implantación baja. Micrognatia, nariz pequeña, con el puente también bajo, ojos pequeños, a nivel de lo que son los labios superiores también adelgazados, estos cuellos cortos. Dentro de las otras trisomías hemos hablado del síndrome de Edwards, una trisomía 18. Esto también produce malformaciones graves, más estos pies en mecedora, es decir, una malformación a nivel de lo que son las extremidades inferiores, que le dificulta lo que es la deambulación. Trisomía 13 o síndrome de Patau, esto lo caracteriza el labio y paladar hendido, también malformaciones cerebrales, polidactilia. Como consejo de conejo, cuando tenga un paciente pediátrico, si está vestidito con todo su enterizo y sus manoplas, quítenle todo. Lo revisamos, luego cuando va a casa tiene un dedo de más. Entonces revisen bien a sus pacientes pediátricos. Y lo característico en síndrome de Down, lo que les mencionaba, era la macroglosia. Como si fuese un perrito cansado, un perrito con sed, así van a ver la lengua grande y lateralizada. También típico característico en síndrome de Down, porque a veces hay alteraciones de los ojos, la nariz, que no son muy llamativas, pero la lengua siempre va a ser característica. Luego hablamos de lo que son las displasias, que son defectos que a nivel de lo que son la organización de lo que son las células, como por ejemplo a nivel de lo que son los hemangiomas. Hemangioma es una patología benigna cardiovascular, es decir, de los vasos sanguíneos, donde estos proliferan o se aumentan en número, pero no ocasiona usualmente alguna alteración mayor. Síndrome, cuadro de malformaciones múltiples, por eso es que hablamos de síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, asociados a las trisomías, obviamente, pero es un conjunto de características. Y deformaciones, obviamente, en la forma o posición de las partes del cuerpo, secundarias, por ejemplo, a disminución del líquido amniótico, que se denomina oligohidramnios, o también asociados a nivel interno, como distrofias miotónicas congénitas, es decir, tienen poca cantidad de músculo a nivel de miembros inferiores. Una de las malformaciones o estas deformaciones características, este paciente con sirenometría. ¿Por qué se da? No hay una causa definida. El bebé nace con las extremidades adheridas, extremidades pegadas,
A veces se notan los dos presencia de los huesos o también esta fusión que se puede desarrollar. También depende del grado. ¿Ya? Dehiscencia hablamos de lo que es el defecto a nivel de lo que es un órgano o parte de, por una desorganización de forma extrínseca, o asociados usualmente a malformaciones secundarias. Entre lo que es malformación y displasia son primarios, a nivel de efecto que se va a desarrollar en la embriogénesis e histogénesis, mediante que la dehiscencia y las deformaciones son secundarios. Por eso mencionaba que algo ha pasado de forma interna en el periodo fetal que puede haber generado esta anormalidad. Pero malformación y displasia sí son primarios y dehiscencia y deformaciones son secundarios. Cromosoma ya sabemos que es una estructura formada por lo que es la cromatina, que contiene parte de lo que son los genes, y el gen es la unidad básica de la herencia para la formación de las secuencias de ADN. Los cariotipos es la forma de presentación de estos cromosomas, dependiendo, puede ser metacéntrico, acrocéntrico o submetacéntrico. Anomalías cromosómicas, hablamos en parte de lo que son el déficit o excesos dentro de lo que es un cromosoma autosómico completo, lo que era la trisomía. Sobre un cromosoma sexual completo, lo que es el síndrome de Klinefelter, falta un par cromosómico, monosomías, síndrome de Turner, y las poliploidías son ya cromosomas series completos y son letales. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿Cuántos pares? 23. ¿24? ¿Mutantes? 23. 23 pares de cromosomas. Entonces, ¿cuántos son 23 pares en total? 46. Si le aumento uno más, 23 a 46 más 23, ¿cuánto es? 69. Entonces vas aumentando estos pares y vas generando más cantidad, 69 cromosomas. Era 23 pares, 23 por 2 más 23, genera 69. 4 veces más, 92 cromosomas. Estos ya son letales. Hablamos de cromosomas sexuales completos o lo que es el síndrome de Klinefelter. Acá la característica es típica en los niños de talla elevada, más tejido adiposo, es decir, más gordito, hay una dismorfia facial, pero casi no se evidencia, alteraciones dentarias, como si fuesen unos dientes como vampiro, más espiculados. También puede haber criptorquidia, es decir, no desciende el testículo, con micropenes, escrotos hipoplásicos, todo lo que es genital, chico. Esterilidad por azospermia, porque ya no tienes, o sea, tienes este escroto hipoplásico y también tienes criptorquidia. Puede haber ginecomastia uniobilateral, tampoco hay, como todo desarrollo sexual disminuido, tampoco hay vello pubiano. Puede haber gonadotrofinas elevadas, hay disminución del líbido, retraso del área del lenguaje, lectura y comprensión, es lento, es apático, trastornos emocionales y falta de autoestima, más que nada por el desarrollo genital. El otro, la monosomía, 45XO, asociados a lo que es el síndrome de Turner. Recordemos, Klinefelter en varones, todo un cromosoma sexual o sobre un cromosoma sexual completo, porque lo normal es que sea XY, ¿cierto? Acá tenemos en síndrome de Turner, deberíamos ser XX, pero tenemos X0 porque nos falta, por eso es una monosomía. Entonces, por lo tanto, acá, ¿qué nos va a dar en las mujeres? Talla baja, todo lo contrario en el varón. El varón era talla alta. En las mujeres, talla baja. Acá un tórax más ancho, también alteraciones a nivel genital, malformaciones o disgenesias, ausencias de menstruación. Puedes tener lo que es lesiones cutáneas, como lo que son los nevus o múltiples lunares dentro de lo que es el cuerpo, pero lo que es más llamativo o lo más severo en un síndrome de Turner es a nivel cardíaco. Puede ser a nivel de lo que es una coartación de la aorta. Dentro de las características principales de estas anomalías, como hemos mencionado, la mayoría es diferenciación sexual en ambos, en Turner y en Klinefelter,
También asociados al crecimiento, mujeres talla baja y también en lo que es el desarrollo y retardo mental, que es en ambos que pueden presentar en este caso. Vamos a ver que son errores accidentales que se van a desarrollar agregación de este cromosoma masculino o todo un cromosoma sexual completo o la ausencia del mismo. El riesgo de recurrencia está relacionado usualmente con la edad de la madre. Para genética, más de 35 años y es una mamá añosa. O sea, más de 35 años, alto riesgo de estas anomalías cromosómicas. No son heredadas, más que nada es con respecto a factores ambientales como hemos mencionado, con lo que correspondería a lo que era la edad. Y si la anomalía es solo numérica, como trisomía o monosomía, usualmente los padres tienen cromosomas normales y no hay riesgo de recurrencia. Es decir, si yo tengo una hija con síndrome de Turner, no significa que la siguiente también va a tener síndrome de Turner. O sea, no aumenta el riesgo para que otro de mis hijos tenga la misma alteración. Si la anomalía sí es estructural, sí ya se debe descartar translocación. Es decir, si parte de mi cromosoma 8 se pasó al 20 y así sucesivamente. Luego hablamos de lo que es herencia mendeliana o las leyes de Mendel. Mendel utilizó qué cosa para poder averiguar sobre lo que es la descendencia. Habichuelas, ¿cómo se llama? Guisantes, que lo denominan esto para poder ver la diferenciación. En la primera ley de Mendel mencionaban que en la primera generación son iguales. En la segunda generación ya tenían características que podría ser del otro progenitor y la tercera ley de Mendel era ya una herencia independiente. Acá tenemos el gráfico. Entonces la primera ley que nos dice que esta descendencia de estos individuos me va a dar todos características similares, o sea, todos son uniformes. La primera unión. En la segunda ley de segregación, ya hablamos que algunos pueden tener otras características y algunos pueden tener más dominantes y otros más recesivos. Y en la tercera ya es se transmiten ya de manera más independiente con diferentes características asociados en diferentes formas o localizados en diferentes cromosomas. Entonces, dentro de lo que eran estas patologías asociadas a estas leyes de Mendel, tenemos herencias autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y lo que son las ligadas al sexo. Cuando hablamos de una dominante, como su mismo nombre dice, es porque va a trascender a mi descendencia en gran proporción, un 50%. ¿Qué quiero decir sin salto generacional? Es decir, de padre a hijo. No significa que va de padre a nieto, etc. De frente se va de padre a hijo. Transmisión vertical. No hay diferenciación entre hombres y mujeres y afecta obviamente con un riesgo relativo del 50%. El más característico de este autosómica dominante es el síndrome de Marfan y la poliquistosis renal. Los demás a veces pasan desapercibidos. Otro también, la condroplasia. Vamos a ver las imágenes. Este primerito, que es la condroplasia. La característica de la condroplasia es que va a desarrollar pacientes de talla corta. Vamos a tener alteraciones dentro de lo que es las extremidades, pero desarrollos de tronco bastante moderados. Baja estatura, también con brazos, piernas y dedos que son cortos, retraso de lo que es la marcha, pero usualmente a nivel de desarrollo cognitivo no suelen estar mayormente afectados, pueden tener parte de lo que es macrocefalia, pero no es en todos los pacientes, por eso no hay un retardo mental en este tipo de pacientes. Pues, como si fuesen enanitos, esos son parte de lo que son estas acondroplasias. ¿Qué órgano es? Riñón. ¿Qué ves? ¿Qué son estos? Quistes. Esto es la poliquistosis renal. Así la haces con este riñón.
Obviamente esto sí me va a generar alteración de insuficiencia renal. ¿Dónde hay parénquima renal? Casi todo mi riñón es un globo. Dentro de lo que era, para mencionar, el síndrome de Marfan, esto va a producir o va a generar en los pacientes que tienen una altura bastante alta, extremidades bastante largas, como si fuese un avatar. Eso es el síndrome de Marfan. Entonces, si es tan alto, le genera alteraciones a nivel de la columna, puede haber escoliosis, puede haber cifosis, hay pies planos, alteraciones articulares, alteraciones oculares, puede producir ectopia lentis, que es como un desprendimiento del cristalino, también me puede producir alteraciones cardíacas, que es lo que va a matar a mi paciente. A este también le va a dar coartación aórtica. ¿A quién más le daba coartación de aorta? A mi síndrome de Turner. Igualito, Marfan se muere por patología cardíaca. Todo lo demás que tenga problemas de espalda, también problemas de pecho, pectum excavatum, pectum carinatum, se puede manejar. Pero la principal alteración mortal es alteración cardíaca. Pasamos a la autosómica recesiva. Esta autosómica recesiva, como hemos visto en lo que era parte de la segunda ley de Mendel, que nos decía que había afectación de los genes recesivos, generando una transmisión de descendencia, pero en menor cantidad, de un 25%. Pero esto aparecía más que nada entre hermanos, generando o de forma consanguínea. Igual cuando ambos miembros de una pareja son portadores también de este mismo gen recesivo. Justo te juntaste con otro que tenía este gen recesivo y tus hijos van a tener esta alteración. El padre puede que no tenga nada, pero los hijos, esto no le parece, pero en un 25%. ¿Qué enfermedades se caracterizan en estos? Principalmente a nivel del sistema nervioso, que son los más frecuentes, como son las ataxias, principalmente lo que es la de Friedreich, también parte de lo que es endocrino como las hiperplasias suprarrenales, parte de hematopoyéticas como la drepanocitosis, que es uno también de los que más llama la atención, y la enfermedad de lo que es el Lentanus. Luego tenemos la recesiva, pero ligada al sexo. Como su mismo nombre dice, está ligado a si es el varón o la mujer quien tiene este gen. Entonces, la mitad de los varones de una portadora serán afectados. Es decir, yo tengo mis hijos varones, tengo dos, 1 y 2. Solamente uno de ellos serán afectados, la mitad. Y también la mitad serán portadoras. Es decir, esta ligada al sexo puede hacer que la mujer porte la enfermedad, pero no la hace tener la enfermedad. Entonces, igual, todas las hijas de un varón afectado, si el varón tiene esta patología, todas sus hijas, mujeres, serán portadoras, o sea, llevan la enfermedad. Pero todos sus hijos varones son sanos. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Porque ella siempre va a estar portando la enfermedad. Y si mala suerte naciste, pues probable que tengas esta patología. Una típica característica, hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? ¿Ha escuchado alguna vez? ¿Qué te producen las hemofilias? Sangrados. Puede haber hemofilias leves, moderadas y severas. Hemofilias que cuando te sacan un diente sangras como si te hubiesen trasplantado un riñón. A esa intensidad es el sangrado en lo que son las hemofilias. Otro de los característicos puede ser también parte de lo que son las diabetes insípidas o también parte de las deficiencias de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y también la distrofia muscular de Duchenne, que a dos articulaciones usualmente a nivel de los brazos.
Hablamos también de lo que es herencia multifactorial, estos afectados a factores constitucionales, factores medioambientales, para que uno pueda presentar una enfermedad. Vamos a ver riesgo entre lo que es una variación del 1 al 10%. ¿Qué quiero decir esto? Tienes una mamá con diabetes e hipertensión. Entonces, tú como paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo alto riesgo también de tener diabetes e hipertensión. Por lo tanto, me debo de alejar de estos factores de riesgo ambientales. Por ejemplo, del alcohol, por ejemplo, de fumar, por ejemplo, de la alimentación. Entonces, dependiendo de la patología que puede estar asociada a tus padres, tú tienes que evitar los factores de riesgo. Tienes alteraciones como por ejemplo el lupus que hemos mencionado. Me alejo de los rayos de sol. Quiero evitar esta radiación para generar estos diferentes tipos de enfermedades. A eso se refiere como herencia multifactorial. No te producen malformaciones, sino efectos patológicos, efectos asociados a enfermedades más crónicas. También tienes un familiar con cáncer de pulmón. ¿Qué cosa evito? Fumar, evito contaminar. Tengo alto riesgo, pero puedo evitarlo mediante lo que son los factores de riesgo. Luego hablamos de trastornos multifactoriales. También hemos mencionado al informe inicial estas malformaciones aisladas, como defectos en el tubo neural, que es característico para qué síndrome. ¿O qué falta de aporte nutricional me produce el defecto del tubo neural? Los prófugos del ácido fólico. Los que no consumieron ácido fólico. Cardiopatías congénitas, que vamos a ver el cuadro, dislocación congénita de cadera, que les he mencionado, les van a enseñar a evaluar por el método de Barlow-Ortolani, que es un método clásico para ver si tiene dislocación congénita de cadera. Estenosis pilórica, ¿qué entienden por el término de estenosis? ¿Qué es estenosis? Disminución de la luz. Si el píloro medía este tamaño, ahora es la mitad. ¿Qué me puede producir en el bebé? Alteraciones en la deglución. Lo va a vomitar. Estenosis pilórica. Hidrocefalia, obviamente con alteración a nivel de los ventrículos. También hay grados de hidrocefalia. ¿Cómo trato una hidrocefalia? Bueno, drenando. Derivación ventrículo-peritoneal. Tengo que colocar un tubito a nivel del ventrículo del cerebro, pasarlo por todo mi cuerpo y llegar hasta el perito. Y ahí vamos a comenzar a disminuir el líquido ubicado a nivel ventricular. Enfermedades comunes ya hemos mencionado: diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, arteriosclerosis coronaria, epidiosis hepática, neoplasias, etc. Cuidándome de los factores de riesgo. Enfermedad maníaco-depresiva, ¿qué tengo que hacer? Disminuir el estrés. Cardiopatías congénitas, lo que les mencionaba, asociados a estas alteraciones, desde cortocircuitos izquierdas a derechas, C y B, que es comunicación intraventricular, C y A, comunicación interauricular, presencia o persistencia del ductus arterioso, canal aurículo-ventricular, drenaje venoso, obstrucción corazón izquierdo, coartación aórtica, estenosis de las válvulas, aórtica mitral o hipoplasias de ventrículo izquierdo. ¿Qué quiero decir con el término hipoplasia? Es tamaño pequeño. Yo tengo mi corazón normal. ¿Qué pasaría en una hipoplasia de ventrículo izquierdo? Este ya sería la mitad. Y así se ve el ventrículo derecho normal y el izquierdo un rezago. Insuficiencias valvulares, obviamente mitral, aórtica o parte de la rama de las pulmonares. Estos no me suelen producir cianosis, es decir, tu paciente no le falta oxígeno, a diferencia de las cianóticas, que ahí sí tenemos, por ejemplo, la clásica tetralogía de Fallot, atresias pulmonares, mezcla total, que es esta transposición de grandes
transposición principalmente de lo que son las válvulas y ya la falta de la mezcla, que son transposición de grandes vasos. En la mezcla total a veces pasan lo que son los isomerismos cardíacos, es decir, puedo tener dos ventrículos derechos, dos aurículas derechas y obviamente estos me generan hipertensión pulmonar, por lo tanto, el paciente está cianótico. Entonces, prerequisito para ver que un niño puede estar afectado, hay que hacer la categorización etiológica. Si es un trastorno numérico, si es un trastorno cromosómico o si es parte de lo que es un rearreglo cromosómico, que hemos hablado como lo que son las translocaciones o las deleciones. Entonces, trastorno autosómico recesivo, hemos dicho en un 25%. Autosómico dominante, 50%. Padre a hijo. Los recesivos por consanguinidad entre hermanos. Luego hablamos el recesivo ligado al sexo. Hay riesgo de 50% que el hijo varón esté afectado, pero principalmente la mujer que es enferma o portadora. La mujer es portadora. Cuando un varón tiene hijos varones, ¿son sanos o son afectados? Todos son sanos. El problema es la mujer, en este caso. Trastornos multifactoriales, vemos lo que hemos mencionado, factores de riesgo principal, también efectos teratogénicos asociados a exposición o no a agentes causales durante el embarazo. Por eso usted mucho cuidado en el uso de antibióticos y el uso de antiinflamatorios durante el embarazo. Si es que no lo usan, mucho mejor. Tienen que usarlos en casos extremos para evitar estos efectos teratogénicos. Entonces acá hablamos de los efectos asociados a las deleciones, asociados a parte de las mutaciones, rearreglos, translocaciones en lo que son los pacientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo del cribado genético? Informar sobre el riesgo, darle apoyo necesario, dependiendo de las decisiones reproductivas, comunicarles también opciones, abstenerse a tener hijos, lamentablemente, porque obviamente van a salir mal formados, o tener fertilizaciones asistidas. Indicaciones como una mujer añosa para la genética es más de 35 años. Es una gestante de riesgo, como decirlo así, tener más de 35 años. Igual que tengas un hijo previo con una anomalía cromosómica, también es riesgo para que puedas tener otro de tus hijos. No al 100%, pero es un factor de riesgo. Anomalías estructurales en alguno de los padres, de lesiones o translocaciones, antecedentes familiares. Mucho se habla en este caso de lo que es el síndrome de Down, a veces tíos, primos, etcétera, hasta familiares lejanos. Puede que tú también puedas tener lo que es, o tu hijo pueda tener síndrome de Down. Historial familiar de un defecto que no tiene diagnóstico prenatal, usualmente ligados al sexo, o también defectos del cierre del tubo. Listo, chicos. Acabamos.